13. Un mundo auditivo. Música y ceguera. Cuando era pequeño, en el Londres de los años 30, me encantaban sobremanera las visitas de Enrico, el afinador de pianos, que venía cada pocos meses a afinar los nuestros. Teníamos uno vertical y uno de cola, y puesto que en la familia todos tocábamos, siempre estaban desafinados. En una ocasión en que Enrico estuvo enfermo vino un sustituto, un afinador que, para mi asombro, iba por ahí sin bastón blanco y que al parecer podía ver normalmente. Hasta ese momento había supuesto que todos los afinadores, como Enrico, eran ciegos. Me acordé de esta anécdota años después, a propósito de mi amigo Jerome Brunner, que además de sus muchos talentos, es tremendamente sensible a la música y posee una memoria y una imaginación musical extraordinarias. Cuando le pregunté por ellas, me dijo que no procedía de una familia musical, pero que había nacido con cataratas congénitas que no le operaron hasta los 2 años. Durante sus primeros 2 años de vida estuvo funcionalmente ciego, y antes de que le quitaran las cataratas solo veía luces y sombras y algún movimiento, lo que, en su opinión, le había hecho concentrarse en sonidos de todo tipo, sobre todo voces y música. Esta sensibilidad especial hacia lo auditivo ha permanecido con él a lo largo de toda su vida. Lo mismo ocurría con Martin, mi paciente savant musical, que llevaba cristales de culo de vaso como Jerry Brunner. Martin había nacido con una gravísima hipermetropía, de más de 20 dioptrías, y no se la diagnosticaron y corrigieron hasta que tuvo casi 3 años. También había sido funcionalmente ciego de niño, antes de llevar gafas. Fue un factor que intervino a la hora de convertirlo en savant musical. La imagen del músico o el poeta ciegos posee una resonancia casi mítica, como si los dioses hubiesen concedido los dones de la música o de la poesía en compensación por el sentido ausente. Los músicos y los bardos ciegos han desempeñado un papel especial en muchas culturas, como trovadores errantes, intérpretes en la corte o cantores religiosos. En la cultura gaélica, me dice John Purser, un número considerable de arpistas y gaiteros recibían el nombre de ciegos, Dal, y a menudo la causa era la viruela. Entre ellos estaban Roarid Dal O'Catan, Roarid Dal Morrison, Blind Dennis Hempson y muchos otros. Purser observa que la presencia de su ceguera no sugiere desventaja, inferioridad o dependencia. Estos hombres no aparecen con un muchacho que carga el arpa a la espalda, aunque a menudo les acompaña un criado, ni se les representa tanteando el camino con un bastón, ni como mendigos que se ganan la vida pidiendo limosna. Al contrario, son figuras mostradas con dignidad e incluso con la sugerencia de que poseen una visión interior acorde con su condición de músicos bardos. Durante siglos hubo una tradición en Europa de organistas de iglesias ciegos. Hay muchos músicos ciegos, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el mundo del gospel, el blues y el jazz. Stevie Wonder, Ray Charles, Art Tatum, José Feliciano, Rahsaan Roland Kirk y Dot Watson son solo unos pocos. Muchos otros artistas añaden incluso la palabra blind, ciego, a sus nombres casi como un título honorífico. Blind Lemon Jefferson, Blind Boys of Alabama, Blind Willie McTeal, Blind Will Johnson. El encauzamiento de los ciegos hacia la interpretación musical es en parte un fenómeno social, puesto que se tiene la percepción de que a los ciegos les resulta imposible llevar a cabo muchas otras ocupaciones. Pero, en este caso, las fuerzas sociales reman en el mismo sentido que las fuerzas internas. Los niños ciegos a menudo son precoces a la hora de hablar y desarrollan singulares recuerdos verbales. Muchos de ellos se ven atraídos por la música y se sienten motivados para convertirla en algo central en sus vidas. Los niños que carecen de un mundo visual descubren o crean de manera natural un mundo rico en tacto y sonido. Al menos hay muchas anécdotas que lo sugieren. Aunque Adam Oakleford ha ido más allá de estas observaciones casuales para estudiarlo de manera sistemática en estos últimos 20 años. Oakleford ha trabajado como profesor de música en una escuela para ciegos y ahora dirige el Real Instituto Nacional de Ciegos de Londres.
Se ha interesado sobre todo por una enfermedad congénita poco habitual, la displasia septo-óptica, DSO, que conduce a un deterioro de la visión, a veces relativamente leve, pero a menudo profundo. En colaboración con Linda Pring, Graham Welch y Darrell Treffert, comparó 32 familias de niños con esa dolencia con un número igual de familias de control. La mitad de niños con DSO no veían nada o solo percibían luz o movimiento. Se les catalogaba como ciegos. La otra mitad tenían visión parcial. Oakerford et al. Observaron que los ciegos y los que tenían visión parcial se interesaban mucho más por la música que los que veían perfectamente. Una madre, refiriéndose a su hija ciega de 7 años, dijo: «La música siempre la acompaña. Cuando no oye música, canta. Oye música mientras va en coche, cuando se duerme, y le encanta tocar el piano y cualquier otro instrumento». Aunque los niños con visión parcial también demostraron un intenso interés por la música, las aptitudes musicales excepcionales se observaron solo en los ciegos, unas aptitudes que afloraban solas, sin estudios formales. De este modo, no era tanto la DSO en sí misma, sino el grado de ceguera, el hecho de no poseer un mundo visual significativo, lo que jugaba un papel clave a la hora de estimular las inclinaciones y aptitudes musicales de los niños ciegos. En otros estudios, Oakerford descubrió que entre el 40 y el 60% de los niños ciegos a los que daba clase tenía tono absoluto. Y un estudio reciente de Hamilton, Pascual, León y Slog también ha revelado que el 60% de los músicos ciegos tiene un tono absoluto, frente a quizá el 10% de los músicos que ven. En los músicos con vista normal, un aprendizaje musical precoz antes de los 6 u 8 años es crucial en el desarrollo o mantenimiento del tono absoluto, aunque en esos músicos ciegos el tono absoluto era común incluso cuando comenzaban a estudiar relativamente tarde, algunos incluso ya de adolescentes. Una tercera parte o más del córtex cerebral está dedicada a la visión, y si el input visual se pierde de repente, se da una amplísima reorganización y relocalización en el córtex cerebral, con la aparición, a veces, de sensaciones intermodales de todo tipo. Hay numerosas pruebas, aportadas por Pascual León y sus colegas y por muchos otros, que demuestran que en los ciegos de nacimiento o en aquellos que han quedado ciegos precozmente, el enorme córtex visual, lejos de permanecer no funcional, se reasigna a otros inputs sensoriales, sobre todo el oído y el tacto, y se especializa en el procesado de estos. Aun cuando la ceguera comience en una fase posterior de la vida, dicha reasignación puede ocurrir. Nadine Gab et al., en su estudio de un músico que se quedó ciego ya de mayor y que tenía tono absoluto, fue capaz de demostrar la amplia activación de ambas zonas de asociación visual mientras escuchaba música. Frederick Gugox, Robert Sator y otros investigadores de Montreal han demostrado que los ciegos son mejores que la gente con vista a la hora de juzgar la dirección de un cambio de nota entre sonidos, aun cuando se exponga a los ciegos a unos cambios 10 veces más rápidos que los de la gente con vista, pero solo si quedaron ciegos a una edad temprana. Esta capacidad 10 veces mayor es extraordinaria, y generalmente no se encuentra una diferencia de ese orden de magnitud en una capacidad perceptiva básica. La correlación neural exacta que subyace a estas habilidades musicales de los ciegos todavía no se ha definido del todo, pero se ha estudiado de manera intensa en Montreal y en otros lugares. Mientras tanto, nos queda solo la imagen icónica del músico ciego, las enormes cantidades de músicos ciegos que hay en el mundo, las descripciones de la frecuente musicalidad de los niños ciegos y las autobiografías. Una de las más hermosas es la de Jacques Luceyran, escritor y héroe de la resistencia francesa, que tenía un gran talento musical y tocaba el violonchelo de niño, antes de quedar ciego a los 7 años. Su autobiografía, Y la luz se hizo, recalca la inmensa importancia que tuvo para él la música después de perder la vista. La primera sala de conciertos en la que entré, cuando tenía 8 años, significó más para mí en el espacio de un minuto que todos los reinos legendarios. Entrar en esa sala fue el primer paso de una historia de amor.
La afinación de los instrumentos fue mi noviazgo. Lloraba de agradecimiento cada vez que la orquesta comenzaba a cantar. Un mundo de sonidos para un ciego. Qué repentina bendición. Para un ciego, la música es el sustento, necesita recibirla, que se la administren periódicamente, como la comida. La música fue hecha para los ciegos.